Dicen que el amor verdadero lo aguanta todo. Pero ¿qué pasa cuando ese aguante se convierte en una trampa silenciosa? Esta es la historia de una mujer que pasó años creyendo que era demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado todo, cuando en realidad solo estaba siendo cuidadosamente manipulada. Su esposo no la gritaba, no la golpeaba. Él la estudiaba, anotaba sus reacciones, sus miedos, sus momentos de fragilidad, como si fuera parte de un experimento. Y ella, como muchas, pensaba que eso era amor maduro, que el problema era ella, pero un día encontró algo que cambió todo, un objeto pequeño, olvidado, que escondía el secreto más oscuro de su matrimonio. A partir de ahí, lo que parecía una historia de sumisión se convirtió en una historia de inteligencia, resistencia y justicia. Esta historia es real, y no es solo sobre Laura. Es sobre todas las personas que alguna vez dudaron de su propia percepción por culpa de alguien que las hacía sentirse locas. El final aún no está escrito, porque depende de vos y de lo que decidas hacer con lo que vas a escuchar. Durante años me tragué cada lágrima con culpa. Pensaba que sentir era mi defecto, que llorar por detalles me hacía débil. Marcos siempre tenía esa forma de mirarme como si yo fuera una niña caprichosa. «Estás exagerando otra vez», decía, mientras yo me encogía, queriendo desaparecer. El silencio se convirtió en mi escudo y en mi condena. Era extraño cómo siempre lograba hacerme sentir que la loca era yo. Si me molestaba por algo, él respondía con indiferencia o sarcasmo. Decía que estaba estresado por el trabajo, que no tenía cabeza para mis dramas, y yo, como buena esposa leal, lo justificaba ante todos. Hasta defendía sus ausencias frente a mi madre, aunque por dentro me dolía. Con el tiempo empecé a dudar de mí misma. ¿Y si realmente era demasiado intensa? ¿Y si estaba dañando mi matrimonio por ser tan emocional? Me volví adicta a analizar mis propias reacciones, a minimizar lo que sentía. Nunca pensé que eso también era una forma de manipulación. Una relación donde el amor se convierte en culpa es una cárcel sin barrotes. Todo en él parecía tan lógico, tan razonable. Usaba palabras bonitas, hablaba de sacrificio y responsabilidad, pero en la práctica yo vivía mendigando atención. Él controlaba la narrativa y yo solo seguía el guión sin hacer ruido. No entendía que eso también era abuso, solo que disfrazado de madurez emocional. Cuando intentaba hablar, él desviaba el tema o se hacía la víctima. «¿Tú sabes lo que cargo encima?», me decía, como si expresar mis sentimientos fuera un ataque personal, y yo terminaba pidiendo perdón. Por llorar, por sentir, por no ser lo suficientemente fuerte para entender su presión laboral. ¡Qué ironía! Él tenía todo el poder, pero me hacía creer que yo era la problemática. Las pocas veces que me animé a desahogarme con alguien, sentí más juicio que consuelo. «Él es tan trabajador, tan tranquilo», me decían, como si yo fuera una ingrata, como si pedir afecto fuera una traición. Me volví experta en esconder mis emociones incluso de mí misma. Pero el cuerpo no miente. Empecé a enfermar, a perder el sueño, a desaparecer lentamente. En casa, él decidía cuándo se hablaba, cuándo se callaba, cuándo se comía, y yo obedecía. No lo veía como manipulación, lo llamaba rutina de pareja. Pero había reglas invisibles que yo no había elegido, y cada vez que las rompía, venía el castigo. El silencio, la distancia, la frialdad, una forma de humillación sutil, pero constante. Con el tiempo, noté que él nunca se equivocaba. Siempre tenía una respuesta lista, una justificación. Nunca pedía perdón, nunca dudaba de sí mismo. Mientras yo vivía en un mar de inseguridades.
Me culpaba incluso por mis pensamientos. ¿Cómo llegué a vivir así? ¿Cómo una mujer fuerte puede convertirse en su propia censora? Y entonces empecé a evitar a mi familia, a mis amigas, porque si me preguntaban cómo estaba, no sabía qué responder sin romperme. Marcos decía que yo debía proteger nuestra privacidad, que los problemas del matrimonio se resuelven en casa. Pero en esa casa solo había una voz, y no era la mía. Lo más triste es que yo lo amaba, a pesar de todo, y eso me hacía pensar que debía aguantar, que era mi deber luchar por mi relación, proteger a mi marido, cuidar mi matrimonio, pero nadie me había enseñado que a veces el amor también puede ser una trampa, una donde el enemigo no grita, solo te estudia en silencio. Marcos nunca me prohibió ver a mis amigas, pero siempre hacía un comentario que me hacía dudar. Esa amiga tuya es muy metida, decía, o no entiendo cómo soportas sus dramas. Poco a poco empecé a cancelar salidas. Él no lo pedía, solo sembraba la duda, y yo, sin darme cuenta, me fui quedando sola. Lo mismo pasó con mi madre. Siempre que hablábamos por teléfono, él pasaba cerca diciendo, «Otra vez contando tus penas, ¿no?» Yo me reía, pero por dentro me dolía. Me alejé para evitar conflictos. Él disfrazaba su control como bromas inocentes, pero cada palabra era una soga más. Me aisló sin tocarme. En las reuniones familiares, él brillaba, educado, amable, carismático. Todos lo adoraban. Decían que yo tenía suerte de tener un marido así. Nadie sabía que esa imagen era parte de su estrategia. Cuando yo decía algo incómodo, él me tomaba la mano con ternura, como si fuera yo la desequilibrada. No era que me gritara o me prohibiera cosas, era más sutil que eso. Marcos me entrenó para que yo misma limitara mis vínculos. Usaba frases como «solo quiero protegerte» o «no todas las personas te entienden como yo». Y claro, yo quería sentirme comprendida. Quería creer que él lo hacía por amor, pero no era amor. Era poder, control, manipulación emocional encubierta. Me había convertido en una mujer que pedía permiso para sentir, para hablar, para existir. Mientras tanto, él acumulaba más autoridad dentro de la casa, y fuera de ella era el esposo modelo, el perfecto mentiroso. Incluso me hizo sentir que la familia de él era más confiable que la mía, que mi suegra era más razonable que mi madre, que su hermana entendía mejor el valor de una mujer discreta. Me hizo dudar de mis raíces, de mi sangre, y yo, confundida, empecé a buscar aprobación en su familia, sin notar el juego. Con el tiempo, dejé de confiar en mi intuición. Si sentía que algo estaba mal, pensaba, quizás estoy loca, como él dice. Él no me negaba afecto, lo dosificaba, me daba cariño cuando me callaba, me premiaba por obedecer. Era como vivir en una jaula de cristal, donde todo parecía perfecto, menos yo. Una vez le conté a una amiga que me sentía desconectada. Ella me dijo, «Tú antes eras fuego, Laura, ahora solo te justificas». Esa frase me dolió como una cachetada, porque era verdad. Yo ya no discutía, no reía fuerte, no soñaba. Solo sobrevivía dentro de un matrimonio que me apagaba lentamente. No me daba cuenta que el aislamiento emocional también era una forma de violencia. No necesitaba golpes ni gritos. Solo bastaban sus silencios, sus gestos, sus frases cargadas de culpa. Marcos no quería que yo tuviera red de apoyo, porque una mujer aislada es una mujer más fácil de controlar, y lo más macabro es que él sonreía todo el tiempo, como si no pasara nada, como si fuera el esposo perfecto. Pero detrás de esa sonrisa había un plan, un guión, un experimento. Y yo, sin saberlo, me estaba convirtiendo en su mayor caso de estudio. Fue un día cualquiera. Estaba limpiando el escritorio de casa.
ese que él usaba para trabajo importante. Había pilas de papeles, cuentas antiguas, carpetas. Nada parecía fuera de lugar, hasta que vi un cuaderno marrón, gastado, con las esquinas dobladas. Casi lo tiro a la basura, pero algo me detuvo. Era curioso. El cuaderno no tenía título, ni etiquetas. Solo una letra muy familiar, la suya. Al principio pensé que era una agenda vieja o apuntes de oficina, pero al hojearlo sentí un escalofrío. Mi nombre aparecía en la primera página, y no como firma, sino como sujeto de observación. Lo que leí me dejó helada. Llora al hablar de su madre, muestra apego emocional fuerte, prometerle viajes la calma. ¿Qué era eso? Un diario, un estudio, una burla. Cada frase parecía escrita por alguien que no me amaba, sino que me analizaba. Me temblaban las manos. Seguí leyendo, como hipnotizada. Si menciono su inseguridad financiera, se siente culpable y se calla. Evita discutir cuando le doy validación física. Todo estaba ahí. Frases calculadas, estrategias, observaciones clínicas. Era como si yo fuera un experimento, un proyecto, una marioneta. No sabía si llorar, gritar o reír con desesperación. Era demasiado frío, demasiado meticuloso. Cada emoción mía, cada reacción, estaba descompuesta como si fuera una fórmula matemática. Él no era un hombre distraído, era un manipulador con método, un depredador emocional elegante. Había apuntes sobre mi ciclo menstrual, sobre cómo cambiaba mi humor, comentarios sobre mi familia, sobre mi hermana, sobre mi trabajo. Todo lo que yo decía o sentía, él lo clasificaba, como si me diseccionara en partes manejables, en debilidades aprovechables. ¿Esto era amor? Me dolió más una frase que encontré subrayada. Entre más cree que la protejo, más controla ella misma sus límites. Sentí náuseas, porque era cierto, porque me había convertido en mi propia carcelera. Él no solo me manipulaba, me entrenaba para que yo lo hiciera por él. También encontré cosas relacionadas con dinero. Mantener cuentas solo a mi nombre. Ella no revisa detalles. Ahí fue cuando entendí que no era solo emocional, también era económico, una forma de control financiero que me dejaba expuesta, sin saberlo. Me estaba robando la libertad. Quise confrontarlo en ese instante, pero algo dentro de mí dijo, no aún. Ese cuaderno era mi mapa, no era solo una evidencia, era una guía. Por primera vez, tenía en mis manos su estrategia completa, y algo en mí, algo dormido, despertó, no de rabia, sino de claridad. Ese día no dije nada. Cerré el cuaderno, lo guardé donde nadie pudiera verlo, y me miré al espejo por largo rato. No era la misma Laura, había una grieta, un quiebre, un punto sin retorno, porque ahora yo también tenía un plan. Esa noche no dormí. Me quedé leyendo y releyendo cada página del cuaderno. Era imposible no hacerlo. Había anotaciones detalladas sobre cada etapa de nuestra relación, como si yo fuera un experimento a largo plazo. Lo más aterrador no era lo que decía, sino cómo lo decía. No había emoción en sus palabras, solo técnica, frialdad, cálculos. Evitar contacto visual prolongado cuando está molesta, se calma más rápido. ¿Quién escribe eso sobre su esposa? ¿Quién transforma momentos íntimos en datos clínicos? Me sentí violada emocionalmente. Había registros de cada discusión, cada reconciliación. Frases que yo creía espontáneas, eran ensayadas. Decir, te entiendo antes de rechazar sus ideas. Era todo un teatro. Y yo, ingenua, aplaudía su madurez. En realidad, él había aprendido a manipularme desde el lenguaje. En otro apartado, leí, evitar contacto afectivo cuando ella muestra señales de independencia, recompensar solo cuando prioriza el hogar. Me paralicé.
¿Era eso un sistema de castigos y premios? Estaba condicionando mi comportamiento como si yo fuera una mascota bien entrenada. Ahí supe que esto era más que manipulación, era una forma fría de control. Cada página era una bofetada. Recordé momentos específicos. Esa vez que discutimos por mi trabajo y él me abrazó justo cuando me quebré. Pensé que era empatía, pero ahí estaba escrito: mostrar afecto luego de quiebre emocional genera dependencia. Quise vomitar. Incluso anotaba sobre mi círculo social: eliminar influencia de su amiga Clara. Crítica constante a mi figura paterna. ¿Figura paterna? No era mi esposo, era mi domador. Un titiritero escondido detrás de un disfraz de hombre responsable. Lo que leía era una verdad chocante. Había referencias a mi familia. Su madre genera culpa, usarla para reforzar idea de sacrificio. ¿Cómo se puede jugar con algo tan sagrado? Con la familia, con la figura materna. Sentí que todo en lo que había creído era una mentira, y que yo era el único personaje que no sabía el guión. A partir de ahí, empecé a recordar detalles con otra mirada. Cada vez que lloré, él tomaba nota mental. Cada vez que me abrí, él registraba mis miedos. Me había estudiado como un psicólogo sin ética, como un científico loco. Mi matrimonio era su laboratorio. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza profunda. Porque amar a alguien que te ve como objeto de estudio es una forma lenta de suicidio emocional, y yo llevaba años muriendo de a poco. Él no me quería, me dominaba, me moldeaba, y yo agradecía por cada migaja. Pero esa noche, por primera vez, no lloré, no grité, no rompí nada, solo cerré el cuaderno y decidí que, si él había jugado con mis emociones como un experimento, yo iba a responder con precisión quirúrgica, porque el juego acababa de cambiar. Nunca imaginé que un cuaderno pudiera convertirse en mi arma. Durante años viví creyendo que él era el fuerte y yo la frágil, pero ahora, con cada página que leía, algo dentro de mí se reordenaba. No era miedo lo que sentía, era claridad. Por primera vez entendía el juego. Me observé al espejo, no como víctima, sino como mujer en reconstrucción. Ya no quería explicaciones, quería estrategia, no necesitaba venganza, necesitaba justicia. El dolor seguía ahí, sí, pero también una nueva fuerza que no conocía. Una fuerza que nacía de saber la verdad. Me prometí no decir nada, ni una palabra, porque ahora el silencio era mi herramienta. Si durante años él me estudió sin que yo lo supiera, ahora yo haría lo mismo. Comenzaría a observarlo, a analizar cada movimiento, no con odio, sino con precisión, como una científica emocional. El cambio fue interno, pero se notaba en mi mirada. Él seguía con sus discursos, sus frases manipuladoras, pero ahora yo las anotaba mentalmente. «Estás muy callada últimamente. ¿Todo bien?», me preguntó una noche. Sonreí y respondí con la misma frialdad que él me enseñó. Empecé a guardar pruebas, conversaciones, movimientos bancarios, correos. Revisé cada papel de la casa, cada cuenta que antes ignoraba. Empecé a descubrir cómo había manejado el dinero, las propiedades, incluso decisiones sobre la casa sin consultarme. Dinero y poder, siempre de su lado. Busqué una abogada en secreto. Le conté todo. Le mostré el cuaderno. Ella no dijo nada por varios minutos. Luego me miró y dijo: «Lo que tienes aquí es más que una historia triste. Es una estructura de manipulación comprobable». Sentí miedo, pero también validación. No estaba loca. Reactivé la relación con mi hermana, con mi madre. Volví a hablar con Clara, mi amiga de la universidad. Todas se sorprendieron al oír lo que viví. Algunas lloraron, otras se enojaron, pero lo más importante, me creyeron. Sentí que recuperaba no solo mi voz, sino mi red de familia y apoyo.
Marcos notó el cambio. «Te ves diferente», dijo, «más segura. ¿Estás viendo a alguien?» ¡Qué ironía! Él, el maestro de la manipulación, empezaba a sospechar, pero no tenía pruebas, porque yo jugaba el juego con las reglas que él mismo me enseñó. Frialdad, estrategia, discreción. Empecé a escribir también, un diario. No para llorar, sino para recordar. Anotaba todo, no como una mujer dolida, sino como una aliada de mí misma. Cada anotación era un paso más cerca de mi liberación. Él no sabía que su experimento había despertado a su mejor adversaria. Lo más irónico es que él seguía creyendo que tenía el control, seguía actuando con superioridad, pero ya no me afectaba, porque ahora yo sabía algo que él no. En esta historia ya no era la víctima, era la mujer que descubrió esto, y no pensaba quedarse callada. Mi primera meta fue simple, recopilar todo sin levantar sospechas. Cada papel, cada mensaje, cada recibo era una pista. Me convertí en una espía dentro de mi propio matrimonio. Cada sonrisa falsa era una máscara, cada cena juntos, un ensayo para el gran acto final. Tenía que actuar con precisión. No podía mostrar enojo ni distancia. Aprendí a disimular con la misma habilidad con la que él me observó durante años. Me vestía igual, hablaba igual, pero ya no era la misma. Por dentro, tejía una red para atrapar su teatro perfecto. Organizaba mis días como un doble agente. Mientras él creía que yo estaba en casa viendo series, yo estaba en la oficina de mi abogada. Mientras pensaba que me quejaba con amigas, yo cruzaba información con el contador de confianza de mi padre. Todo en silencio, sin errores. Empecé a revisar todo lo que él había ocultado bajo la excusa de cosas técnicas. Cuentas bancarias, inversiones, seguros, documentos de propiedades. Noté movimientos extraños, préstamos que no conocía, transferencias entre cuentas con su nombre, dinero, mucho, que nunca vi. También busqué ayuda emocional. Fui a terapia. Hablé con una especialista en relaciones abusivas. Entendí que lo que vivía tenía nombre, manipulación emocional crónica. No estaba sola. Muchas mujeres, incluso más fuertes que yo, habían pasado por algo similar. No era locura, era un patrón. Mientras él hablaba del futuro, yo me enfocaba en asegurar el mío. «Deberíamos invertir en algo juntos», me dijo una noche. Sonreí. Asentí. Pero en mi cabeza, yo ya tenía claro que la inversión más importante sería en mí, en reconstruir mi identidad, mi seguridad, mi libertad. Comencé a mover pequeñas cantidades de dinero a una cuenta nueva, a mi nombre. Nada que llamara la atención, solo precaución. Cada paso era calculado, porque sabía que si algo fallaba, él usaría cualquier excusa para volver a encerrarme emocionalmente. No podía darle esa oportunidad. Hablé con una amiga notaria, le conté todo. Me ayudó a registrar documentos, a protegerme legalmente. También revisamos si él había cambiado testamentos o herencias sin mi conocimiento. Había secretos ocultos en cada papel, mentiras frías disfrazadas de trámites. En paralelo, reconstruí mi rutina. Volví a correr por las mañanas, a leer, a escribir, actividades que él solía decir que eran pérdida de tiempo. Me reencontré con partes de mí que pensé que se habían desaparecido. Esa mujer valiente que fui alguna vez empezaba a respirar de nuevo. Y mientras todo eso pasaba, él seguía como si nada, planeando viajes, discutiendo sobre su estrés del trabajo, quejándose de problemas que solo existían para distraerme. Pero yo ya no me perdía en sus quejas. Yo ya tenía algo que él jamás pensó que recuperaría: poder. Un día llegó con cara de preocupación, de esas que aprendí a desconfiar. «Tenemos que hablar de un tema delicado», dijo con voz seria. Me senté frente a él, como tantas veces antes. «La situación financiera está muy complicada», continuó, y supe que el acto final había comenzado.
Explicó que estaba endeudado, que necesitaba vender una propiedad familiar para salvarnos de la crisis, que era temporal, que pronto todo volvería a la normalidad. Usó palabras como urgente, protección, decisión conjunta, pero era él quien había tomado todo por su cuenta. Lo más irónico es que intentó usar mi propia familia como excusa. Es mejor vender antes de que tus hermanos se metan, dijo. Habló de la herencia como si fuera suya. Me hablaba con esa voz de autoridad disfrazada de cuidado, pero yo ya sabía que era todo una maniobra. Quiso que firmara unos papeles sin que los leyera con detalle. Confía en mí, siempre lo has hecho, me dijo, mirándome como si todavía fuera la misma mujer confundida de antes. Pero esta vez le devolví la mirada y sonreí, porque ya tenía las copias de esos documentos. Había descubierto semanas antes que la deuda era falsa, que los movimientos eran entre sus propias cuentas, que buscaba liquidar el bien para mover el dinero a un fondo oculto. Él no estaba salvando el matrimonio, estaba preparando su huida, su golpe final, su traición más grande. Quería dejarme sin nada, sin casa, sin respaldo legal, sin propiedad a mi nombre, como si yo fuera un estorbo más que debía quitar del camino. Pero cometió el error de pensar que yo seguía dormida, que no veía, que no pensaba, que aún era la mujer domesticada de su experimento. Le dije que firmaría, pero que antes necesitábamos revisar números con el contador. Se mostró incómodo, pero no podía negarse sin parecer sospechoso. Me miró como quien duda, pero aún cree tener la ventaja. Pobrecito, no sabía que yo ya había preparado todo. Llamé al contador familiar. Le pedí que viniera a casa para una reunión informal. También invité a mi abogada. Marcos no sospechó, pensó que era una formalidad, que aún me tenía bajo control, pero lo que él no sabía era que esa reunión sería el escenario de su caída. Todo estaba listo. El cuaderno, las pruebas, los documentos cruzados, transferencias, copias certificadas y mi voz, firme, clara, segura. Mientras él pensaba que me estaba empujando al abismo, yo había construido una escalera, una que me llevaría directo a su verdad escondida, y justo cuando pensaba que me tenía atrapada en su red, le sonreí, le toqué el hombro con cariño, como él hacía cuando quería calmarme, y le dije, gracias por confiar en mí. Mañana te mostraré algo que cambiará todo. Y por primera vez, fue él quien se quedó en silencio. La mañana llegó con una calma engañosa. Preparé café como siempre. Serví la mesa. Sonreí. Marcos parecía tranquilo, convencido de que yo no sospechaba nada. Se puso su camisa favorita, esa que usaba en reuniones importantes. Hoy se resuelve todo, me dijo. No tenía idea de cuán cierto era. El contador llegó puntual. Marcos lo saludó con esa cordialidad suya, ensayada hasta la médula. Yo me mantuve amable, silenciosa. Minutos después, entró mi abogada. Él frunció el ceño, apenas la vio, pero no dijo nada. Se sentó, algo más rígido ahora. Lo sentí incómodo. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Antes de tomar decisiones importantes, quiero mostrarles algo, dije. Mi voz era firme, sin temblor. Abrí el cuaderno, lo giré hacia él. ¿Te parece familiar? Su expresión cambió al instante, pálido, sorprendido, enmudecido. El contador miró el cuaderno con atención. Empecé a leer en voz alta fragmentos clave. Si menciono deuda, activa culpa. Evita discutir si la hago sentir responsable. Cada palabra lo aplastaba. La abogada observaba en silencio. Marcos sudaba. Ya no tenía esa postura de superioridad. Luego mostré los documentos bancarios, transferencias cruzadas, propiedades a punto de ser vendidas sin mi conocimiento, números que no cuadraban, firmas que yo nunca autoricé. El contador, hasta entonces su aliado, frunció el ceño. Esto es grave, Marcos, dijo, muy grave.
Él intentó hablar, tartamudeó. Dijo que todo era una confusión, que eran notas viejas, cosas de trabajo, juegos mentales, pero su voz temblaba. Por primera vez no tenía control de la narrativa, el guión se le había roto, y yo estaba leyendo cada línea con autoridad. Entonces hablé del matrimonio, de cómo fue construido sobre estrategias, no sobre amor, de cómo había vivido años entre mentiras, manipulación, humillación. Nadie decía nada. Él solo bajaba la mirada, tratando de entender cómo la mujer que subestimó ahora lo desenmascaraba. Mi abogada presentó una medida legal de protección sobre mis bienes. El contador dijo que pausaría todo proceso de venta hasta nueva orden. Marcos abrió la boca, pero no salió palabra, solo un suspiro, como si supiera en ese instante que todo lo había perdido, incluido el control. Guardé el cuaderno lentamente. Lo miré a los ojos. Esto no es una venganza, Marcos. Es mi justicia poética. Me levanté. Ya no necesitaba gritar, ni llorar. Mi presencia bastaba. El poder que me fue robado durante años. Ahora estaba de vuelta, en silencio, firme, invencible. Al salir de esa reunión, respiré como si lo hiciera por primera vez. Ya no era una víctima escondida entre sombras. Era una mujer que había enfrentado al lobo y le mostró los colmillos, pero aún faltaba un capítulo. Uno más, porque la historia no termina cuando el villano cae. El silencio en casa esa noche era distinto. No había tensión, ni miedo, solo vacío, pero un vacío limpio. Marcos no intentó hablar. Se encerró en el cuarto de estudio como un niño castigado. Por primera vez, entendía lo que era perder algo sin poder hacer nada. Los días siguientes fueron una lenta demolición. La familia, antes tan unida en apariencias, empezó a llamar, a preguntar. «¿Qué pasó?», decía su hermana. «No parece propio de él», murmuraba la suegra. Yo solo respondía, revisen sus propios recuerdos. Las pistas siempre estuvieron ahí. No me importaba limpiar su imagen frente a los demás. Años intenté protegerlo, justificarlo, explicarlo. Esta vez, no más. Si querían saber la verdad, que la buscaran ellos. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Sacarme el peso de encima sin violencia, sin gritos, solo con hechos. Me volví casi una leyenda en algunos círculos. ¿Es cierto lo del cuaderno? ¿En serio tenía todo planeado? Algunas mujeres me escribieron en secreto. Me contaban historias similares. Me agradecían. Me decían, descubrí esto en tu historia, y ahora entiendo la mía. Marcos intentó contraatacar, claro. Difamación, victimismo, medias verdades, pero ya no tenía espacio para su teatro. Tenía pruebas, respaldo legal y, sobre todo, mi voz. Ya no podía manipularme en privado y en público. Su máscara no resistía tanto tiempo bajo el sol. Se convirtió en un hombre frustrado, solo, incómodo con su propia sombra. Mientras tanto, yo reconstruía mi casa. No hablo de paredes, hablo de mí. De la mujer que fui antes del experimento, de la que lloraba en silencio por sentirse pequeña. Ella no volvió, evolucionó. No tenía ganas de empezar otra relación, no necesitaba eso. Lo que necesitaba era paz, verdad, aire limpio. Años estuve atrapada en una relación basada en el poder, el control, el dinero. Ahora, todo eso me parecía ajeno. Era libre, y lo que es libre no se arrodilla. El cuaderno fue entregado a las autoridades, como evidencia, como símbolo, como mensaje. Algunas personas dijeron que era cruel, que nadie merece ser expuesto así. Pero esas personas nunca fueron tratadas como experimento. Nunca supieron lo que era vivir estudiada, no amada.
No buscaba destruirlo, solo mostrarle lo que él nunca vio, que su injusticia no quedaría sin respuesta, que su forma de amar era una jaula y que yo no nací para ser domesticada, nací para romper silencios, para hablar incluso cuando nadie quiere escuchar. Y ahora que todo estaba a la vista, me sentía ligera, no por haber ganado, sino por haberme elegido, por haber roto el ciclo y por haber demostrado a mí y a muchas que incluso cuando todo parece perdido, hay una forma de volver a empezar, aunque sea desde las cenizas. No fue de un día para otro. Pero empecé a dormir en paz, sin sobresaltos, sin revisar el celular por miedo, sin sentirme culpable por existir. El silencio en casa ya no dolía, ahora sanaba, era mío, y eso bastaba para comenzar de nuevo. La casa cambió. Le quité los objetos que él había impuesto, las fotos, los adornos fríos. Pinté una pared de rojo, como siempre quise, y él decía que era demasiado. Coloqué plantas, libros, vida. Volví a tener un espacio que reflejara mi voz, no su guión. Recuperé vínculos perdidos, almuerzos con mi madre, conversaciones con mi hermana, risas con amigas. Y en cada encuentro alguien me decía: no sabíamos lo que estabas viviendo, porque ese tipo de manipulación es invisible, sutil, se esconde en frases dulces y gestos vacíos. Un día decidí contar mi historia públicamente, sin nombres, sin escándalos, solo la verdad. La publiqué en un foro de mujeres y explotó. Decenas de mensajes, mujeres diciendo: a mí también me pasó. Otras escribían: pensé que estaba loca. Conflictos, familia, traiciones, historias que se repetían. No era solo yo. Era un patrón, un sistema que se alimenta del silencio y la culpa. Yo lo rompí con un cuaderno, pero muchas ni siquiera tienen eso. Por eso hablo, no por revivir el dolor, sino por compartir la salida. Porque la venganza nunca fue el objetivo. La libertad, sí. Marcos desapareció de mi vida. Literalmente, cambió de ciudad. Nunca se despidió, ni falta hacía. Su ausencia era el regalo final, pero dejó algo sin querer. Me obligó a reencontrarme conmigo. Me mostró hasta dónde había llegado y desde dónde podía empezar. Volví a estudiar, a trabajar con otras mujeres, a ayudar a quienes sospechan que algo no está bien, pero no pueden explicarlo, a reconocer los signos invisibles de una relación injusta. Me convertí en la mujer que necesitaba cuando todo empezó. No una salvadora, una compañera. No volví a mirar atrás con odio, tampoco con pena, solo con aprendizaje. Lo que viví fue una caída y una ascensión. Pasé por la humillación, la mentira, el engaño. Pero no me quedé ahí, porque la justicia no siempre es castigo. A veces es simplemente soltar. Y si me preguntas si lo perdoné, diré esto: me perdoné a mí por haber confiado tanto, por haberme callado tanto, por haber dudado de mi propia voz. Lo demás ya no importa, porque el verdadero perdón es liberarse del recuerdo que te mantenía encadenada. Hoy camino ligera, sin miedo, con cicatrices, sí, pero visibles, dignas. Ya no necesito esconderlas. Son prueba de que sobreviví a algo que muchas viven en silencio. Y si esta historia sirve para que una sola mujer descubra esto antes de ser completamente anulada, entonces valió la pena. Después de todo lo que escuchaste, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te callaste para no parecer exagerado? ¿A cuántas personas les diste poder sobre tu paz solo por miedo a parecer demasiado sensible? Esta historia no se trata solo de Laura. Se trata de todos nosotros que, en algún momento, dejamos que nos silencien, que nos manipulen con afecto envenenado. Y si tú también descubriste esto, aunque sea en parte, ¿qué vas a hacer ahora? Tal vez este video te hizo ver señales que ignorabas. Tal vez no, pero si sientes que algo no cuadra, no esperes a que sea demasiado tarde. La verdad duele, sí,
pero vivir en mentiras desgasta el alma. Ahora bien, te dejo con dos finales posibles. Final 1. Marcos, expuesto y humillado, intenta manipular una última vez. Llora, promete, implora. Laura duda. Perdonar o protegerse. Final 2. Laura desaparece sin avisar. Deja una carta, pruebas legales y una frase final. Gracias por el experimento. Aprendí más de lo que imaginabas. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu teoría, y si este contenido te hizo pensar, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir, y créeme, lo que viene va a incomodar a más de uno.